Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Yo también estoy bien, gracias a Dios, disfrutando de su misericordia que es nueva cada mañana. Mis deseos y propósitos para el 2025. Ese es nuestro tema. ¿Se acuerdan que hace un año, en diciembre del 2023, muchos hicieron planes? ¿Se acuerdan? Muchos hicieron propósitos para este 2024 que está a punto de terminar. Muchos hicieron sus planes, propósitos de manera sincera. ¿Fueron sinceros? Sí, ¿verdad? Fueron bien intencionados, hicieron planes y propósitos como, por ejemplo, yo no me voy a endeudar el próximo 2024. Y te endeudaste comprando regalos, que pagaste todo el 24. Ya no me desvelaré este nuevo 2024 y amaneciste desvelado. ¿Se acuerdan? Otros un poco más serios tuvieron propósitos como, por ejemplo, terminaré mi carrera profesional. No sé cómo les fue. Otros hicieron planes y propósitos para verse un poco mejor, tendiendo un poquito a la vanidad, ¿no? Ahora sí bajaré los 20 kilos que traigo de más para verme mejor. Y el 1 de enero amaneciste con 25. Así somos. Otros un poco más espirituales dijeron, ahora sí leo la Biblia en un año, me hago el propósito. Y bueno, un sinfín de planes, propósitos que hicimos en el 2023, ya lo recordarán. La pregunta es, ¿cuántos de esos planes y propósitos se lograron en este moribundo ya a punto de morir año 2024? ¿Cuántos de todos esos propósitos? Fíjense que hay un pecado, porque la Biblia dice que es un pecado, que cometemos reiteradamente los cristianos. ¿Quieren saber cuál es? Bueno, son un montón, pero Santiago no se cansa de recordarnos en dónde nos equivocamos cada fin de año. Santiago capítulo 4, versículo 13. Aquí está otra vez Santiago recordándonos cómo nos equivocamos. Leo en la versión lenguaje sencillo, Santiago 4:13. Escúchenme ustedes los que dicen así: hoy o mañana iremos a tal ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así? Si ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana. Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. El sabio Salomón solía decir, por ejemplo, en Proverbios 27:1, dice, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. ¿O alguien de ustedes sabe? Nadie. Tenía razón el sabio Salomón. No presumas de lo que hoy, de lo que quieres hacer mañana. Yo ya sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nadie sabe lo que trae el futuro. El filósofo romano Séneca decía lo siguiente: qué tonto es aquel que hoy hace planes, cuando ni siquiera el día de mañana está bajo su control. Tenía razón este filósofo, ¿no? Fíjese, para los judíos de hoy, en su calendario, que no es el gregoriano como el de nosotros, ellos están en el año 5785. Ellos inician su año nuevo, es decir, el 2024, los judíos iniciaron su año nuevo, o sea, es distinto al nuestro, ¿sí? Ellos iniciaron el 2 de octubre de este año
su año nuevo. Ellos celebran, los judíos, muy semejante a nosotros. Ellos hacen reflexiones, hacen un momento de arrepentimiento de todos sus errores del año, cenan, pero también hacen propósitos, también hacen planes, también dicen, no, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para el próximo año. Y bueno, Jesús contó la historia de un judío muy rico, un judío cuyo único propósito era hacer dinero y de gozar de la vida. Y este judío del que Jesús lo puso en una parábola, cada fin de año hacía sus planes y sus propósitos. Y miren lo que pasó. ¿Quieren saber lo que pasó? A ver, vamos a Lucas 12:13, versión lenguaje sencillo. Dice, uno de los que estaban allí le dijo a Jesús, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. O sea que su hermano lo que algunos siguen haciendo el día de hoy, ¿no? Se quedan con toda la herencia y no la reparten. Pero mira lo que Jesús le contestó, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. En todo lo que llevo de ministerio, fácilmente unas 10 veces he tratado asuntos, pastor, a ver, ayúdeme que mi hermano, mi hermana, que se quedó con toda la herencia y no quiere repartir. Yo les digo lo mismo que Jesús, no, yo no estoy para arreglar herencias, no, arréglense ustedes. Así es que si traen pleitos de herencia, no vengan conmigo, arréglense entre ustedes, ¿ok? Y eso fue lo que les dijo Jesús, a mí no corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. Pero luego en el versículo 15 dice, miró entonces a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre deseando tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. No. Versículo 16, y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé yo lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y yo mandaré a construir unos mucho más grandes. Ahí guardaré yo lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después diré, alma mía, tienes suficiente para vivir muchos años, come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche te vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Versículo 21, así les pasa a todos aquellos que amontonan riquezas para sí mismos. Creen que son ricos, pero ante Dios en realidad son pobres. Y cuando yo estaba leyendo este ejemplo de Jesús que está en el Evangelio, me acordé de Steve Jobs. ¿Recuerdan quién era? Bueno, para los que no saben, es el creador de Apple, de la empresa internacionalmente conocida. Es más, yo traigo contribuí a su riqueza. Bueno, Steve Jobs tristemente murió de cáncer de páncreas a los 54 años de edad. Él hizo muchos planes y dejó una fortuna de $10,200 millones. Digo, nada más para que ustedes se ilustren un poquito. Pero retomamos a Santiago, capítulo 4, versículo 13. Leo de nuevo. Escúchenme ustedes los que dicen así: hoy o mañana iremos a tal ciudad, ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así? Dice Santiago, si ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana.
Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Versículo 15. Más bien deberían decir, ¿cómo deberíamos de decir? Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El apóstol Pablo tenía muy presente esta verdad y solía decir continuamente cuando él quería hacer algo en el futuro, solía decir esta frase, como en 1 Corintios 4:19, le dijo a los corintios: lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitaros muy pronto, si Dios quiere. Porque muchos hacemos planes, no incluimos a Dios, y esa es una soberbia, ese es un pecado de hacer a un lado a Dios de nuestras vidas, siendo que es la razón de nuestro existir. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Platón, el filósofo, solía contar una conversación que tuvo Sócrates con Alcibiades, que era un estadista político griego. Y Alcibiades, en esta plática que contaba Platón, le dijo en una ocasión a Sócrates: si quieres haré lo que me estás diciendo. Sócrates le respondió: si yo quiero. Alcibiades, esa no es manera de hablar, le respondió el filósofo. Alcibiades le preguntó: ¿y cómo tendría que decirlo? Sócrates le respondió: si Dios quiere, Alcibiades, si Dios quiere. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes utilizan la palabra ojalá? Pues todos, porque es una palabra castellanizada. Ojalá y pueda ir a verte. Bueno, ojalá es una palabra que se deriva del árabe, que significa literalmente si Dios quiere. Interesante, ¿no? Dice el diccionario que en el contexto cristiano, ojalá se utiliza para expresar una petición o un deseo que se hace a Dios, con la esperanza de que Él lo conceda. Es una forma humilde de expresar y reconocer que todo está en las manos de Dios. Hacer lo contrario es arrogante y soberbio. Hermanos, no sé si ya se dieron cuenta que el futuro no está en nuestras manos. ¿Saben? ¿Están conscientes de eso o no? Entonces, ¿por qué excluimos al Señor de nuestros planes, de nuestros propósitos? Nadie debe ser entre nosotros tan arrogante para asegurar que sus planes, sus propósitos se cumplirán, por más sincero que seas, hermano, este próximo 31 de diciembre. O sea, no está mal hacer los planes, los propósitos, pero incluyan a Dios. Quiero hacer eso, y si Dios quiere, ojalá, si quieren usarlo está bien, aunque sea en árabe o de raíz árabe. Miren, David era un hombre de Dios, ¿están de acuerdo? Era un hombre sincero. Él hizo propósitos en su vida. Uno de ellos fue construirle a Dios un templo, una casa donde poner el arca. Y miren lo que sucedió. Primera de Crónicas 28:2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Noten, un hombre de Dios, David, con buena intención de su corazón, hizo propósito de construirle a Dios una casa, pero no le preguntó. ¿Lo están viendo? No le dijo: Señor, ¿quieres que yo lo haga? No. Se le olvidó, como suele olvidarnos a nosotros.
Todos yo creo que hemos caído en este error. Y Dios le dijo, no, David, no, tú no me vas a construir. ¿Cómo? No, ya tengo todo. No, tú no. Va a ser Salomón tu hijo. Y construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Santiago termina este pasaje con el cual iniciamos con una reprensión y una advertencia. La reprensión está en el versículo 16. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso no es bueno. Ahí está la reprensión de Dios a través de Santiago. La advertencia, ¿cuál es? Está en el versículo 17. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, están pecando. Y aquí lo bueno se refiere al contexto anterior, lo que acabamos de leer, de que no podemos tener esas actitudes de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sí, y peor todavía los que dicen yo lo declaro, yo lo decreto y yo lo establezco. Esos están peor todavía, como si fueran Dios. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿están qué? O sea, hacer a un lado a Dios de nuestros planes y propósitos, no tomarlo en cuenta, es ignorarlo y es una ofensa a Dios. Que la Biblia es clara y dice, es un pecado. Entonces, si entendemos esto y seguimos haciendo planes y propósitos sin tomar en cuenta a Dios, cometemos el pecado de orgullo, de soberbia, porque lo estamos ignorando cuando Él es el que trazó un destino para nosotros. Él es el único que sabe el pasado, el presente y sabe el futuro. Casi nada, ¿verdad? Y no podemos ignorarlo para lo que Él quiere hacer en nosotros o qué quiere para nosotros en este año que inicia. Aunque no sabemos si vamos a llegar. ¿Quién puede asegurar que mañana amanece vivo? Nadie. Lo que la Biblia nos enseña es que efectivamente podemos hacer planes, hermanos. Podemos tener propósitos, pero incluyamos al dueño del tiempo, al Dios que todo lo sabe. Dale un aplauso al Dios que todo lo sabe. Gracias, Señor. Entonces podemos hacerlo, sí, incluyendo a Dios. Sin embargo, escuchen, hay una opción muchísimo mejor cuando vayamos a hacer nuestros propósitos para el 2025. Hay una opción mejor. ¿Quieren saber cuál? Bien, quiere decir que están despiertos. Proverbios 20:18. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos: busca un buen consejo al hacer tus planes. Ok, ¿a quién le vas a pedir el consejo? ¿Al pastor? Bueno, ya te lo estoy dando. ¿A quién? ¿A tu suegra? ¿A tu abuelito? ¿A tu papá? ¿A tu amigo? ¿A quién le vas a pedir un buen consejo o el mejor consejo? Pues qué mejor que pedirle al Señor su consejo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por supuesto, es mejor preguntarle al Señor los planes que Él tiene para ti. Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí? ¿Cuáles son tus propósitos? Y aquí viene una pregunta: ¿acaso Dios tendrá buenos planes y buenos propósitos para mí, para ti en este año 2025? ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto que sí. Miren este versículo, Jeremías 29:11. El contexto es que los israelitas estaban en cautiverio por su desobediencia. Les fue como en feria, como decimos aquí en México, por rebeldes, por mezquinos, por un montón de pecados que cometían y no se arrepentían, y estaban cautivos.
Pero Dios, que es bueno y misericordia, dijo, prometiéndoles a los israelitas que también nos incluía a nosotros, porque somos su pueblo. Jeremías 29:11. Lean con mucha atención. Porque yo sé, aquí está hablando Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé, dice el Señor. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, el mismo versículo lo voy a leer en dos versiones distintas. Una es palabra de Dios para todos. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. ¿Les gusta esa traducción? O sea, algunos se confunden y dicen, ¿por qué en unas cosas dice una cosa? Dice lo mismo pero en otras palabras. En algunas versiones como esta es mucho más explicado para los que hablamos español. ¿Sí? Vuelvo a retomar. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. ¿Tiene Dios planes para nosotros? ¿Sí o no? Sí, dice el Señor. Son planes para su bienestar. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? No para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. El mismo versículo en la versión lenguaje sencillo, todavía más entendible. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. ¿Les gustó? Me encantó a mí. El único que sabe los planes que Dios tiene para mí es Él mismo. Entonces, si Dios dice que Él tiene buenos planes para mí, pues ¿a quién le voy a pedir el consejo? Señor, dime cuáles son tus planes para entonces yo, pues a lo mejor mis propósitos son medios así de muy terrenales, casi siempre son así, pero tus propósitos son eternos. Uno de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, sin faltar ni uno solo, es ser hechos a la imagen de Jesús, su Hijo. Es decir, desarrollar el carácter de Jesús en ti, en mí. Ese es un propósito que Dios tiene y lo va a lograr. Pero tenemos que saberlo, ¿no? Ok, continúo. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar y esperanza. Obviamente aquí tiene sentido terrenal y eterno, pero el terrenal es muy limitado. ¿Cuántos años? Poquitos. Yo antier, estaba con mi esposa, estábamos viendo un programa muy interesante, es un documental, y algo dijeron, y le dije, oye, ya nos quedan poquitos años. Y me volteé, sí, ¿verdad? Sí, pues ya setenteamos. Ah, sí. Pues ¿cuántos nos quedarán? Pues siendo generoso, ponle 15. O sea, los 85. Ay, pues ya son bien poquitos. Y quién sabe si los logremos. Fíjate. Pero en esos que nos quedan, Dios tiene buenos planes para mí, para mi esposa, para ustedes. Ahora, 3 cosas que debemos hacer para conocer los planes de Dios. 3 cosas, porque queremos hacer propósitos, pero qué mejor que decirle al Señor, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? Para estar yo consciente y saber que Dios está trabajando en mí para bendecirme, para mi bien. ¿Sí? Entonces, 3 cosas que debemos hacer para conocer los planes, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Si tú haces estas 3 cosas, tú vas a saber cuáles son los planes de Dios. Y el 31, cuando te sientes ahí a reflexionar y está la cena allí, el pavo, qué sé yo, o el plato de pozole, no lo sé, que vayan a cenar, esperando un año nuevo. Todo el mundo, ¿se dan cuenta que todo el mundo se desea buenas cosas? Hasta los más malos, hasta los más perversos, hasta los más corruptos. Abrazan a sus amigos, a sus familiares, al vecino. Vecino, le deseo todo lo mejor del 2025.
Pero para ellos todo lo mejor comúnmente es tener dinero, un mejor trabajo, como el judío que contó Jesús. Pero para nosotros es distinto, ¿no? Nuestra mente, nuestros pensamientos están en las cosas eternas. Porque, fíjense, a mí ya me queda bien poquito. Y veo a algunos que les queda mucho más poquito. Algunos están jovenazos y bueno, se sienten, ¿verdad? Superman y que... Pero 3 cosas que debemos hacer para conocer los planes de Dios. Porque dice que solo Él conoce los planes que tiene para ti, para mí. Número 1, busca a Dios con todo tu corazón. Haz eso y vivirás. Retomamos Jeremías 29:11, leyendo el contexto posterior. Dice así: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar y esperanza. Versículo 12: cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Así es que a pedirle, hermanos, ¿sí? Versículo 13: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Si nada más lo buscan por lo que les da, Señor, que mi negocio tenga 50, no, ¿cuál 50? 250 sucursales de mi negocio, así como Electra. Pero pues ya está tronando Electra, ya ven. O sea, hay que irnos sobre o sea, necesitamos fuentes de trabajo, ¿están conscientes? Pero esto no debe de ser el centro de nuestra petición. Podemos hacerlo, pero no se queden ahí. A ver, ¿por qué no decir, por ejemplo, el varón está ahí el 31, ¿no? Y están las uvas ahí. Señor, que yo sea un mejor esposo. ¿A cuántos les gusta eso, señoras? Aprovechen. ¿A cuántos les gustó? Sí, porque este hombre que me diste, no, Ahora, ¿Dios querrá que tú seas un mejor esposo? No, les pregunté a los varones. Varones, Dios quiere que tú seas un mejor esposo, ¿sí o no? Sí. Ahora, le echaron ganas. Pero así échenle ganas todo el año, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Un mejor padre? Por supuesto que sí. ¿Un mejor patrón si tienes empresa? Por supuesto que sí. ¿Un mejor empleado si trabajas para alguien? Por supuesto que sí. Y puedo decir un montón de ejemplos. Claro. Pero cuando ustedes me busquen, me van a encontrar. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo tenemos que hacerlo? De todo corazón. Como Usías, un rey. Segunda de Crónicas 26:3. Un rey al que Dios bendijo muchísimo, porque era distinto a otros reyes. Buscaba al Señor, le preguntaba qué es lo que tenía que hacer. Como seres humanos libres, tenemos esa libertad, esa iniciativa de planear, de hacer lo que queremos. Ese yo quiero hacer debe estar sometido, en el caso de los cristianos, a la voluntad de Dios. ¿Dicen amén? Por supuesto. Porque si tratamos de hacer algo que no es la voluntad de Dios, como David, vamos a fracasar, nos vamos a frustrar, pensando, Dios no me bendijo, y le echamos la culpa a Dios, pero no lo tomamos en cuenta. Vamos a leer de Usías, segunda de Crónicas 26:3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 16. ¿Quién dijo que los jóvenes pues son tan arrebatados y tan que no miden el peligro? Y mire, siempre que usted va, los que tienen auto y van manejando y que viene un auto y fíjese bien cuando va pasando y es un morro. Sí, es un joven. Véanlos bien y verán, dense cuenta. Es un distintivo. ¿Por qué? Pues la imprudencia. Un hombre
ya entrado en años, dijo, muy conocido, un sabio de la antigüedad, bueno, no tan antiguo, a inicios del siglo, de este siglo, dijo que, le dijo a su esposa, oye, ¿y ahora por qué eres tan precavido para manejar? Ya maduré, le contestó. 16 años, cuando comenzó a reinar. Ahora, escuchen bien, lean con atención, comenzó a reinar, a gobernar. Sigamos leyendo. Y 52 años reinó en Jerusalén, toda su vida prácticamente. ¿Cuántos años? 52. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Fíjate el versículo 4, lo que hizo en 52 años. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo este joven? Lo recto ante los ojos de Dios, porque él sabía que Dios ve todo. Aunque tú lo hagas en secreto, yo haga cosas en secreto, él ve todo. Y este Usías, aunque tenía 16 años, tenía ese entendimiento. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Es decir, que él tuvo un buen ejemplo. Pero mira el versículo 5, es el que yo quiero resaltar. Y persistió en buscar a Dios, que es nuestro punto. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, o sea, Zacarías. Y en esos días que buscó a Jehová, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? Lo prosperó, obvio. Lo buscaba, le preguntaba, Señor, ¿qué hago? Ya si ustedes quieren saber más qué tantas cosas hizo este rey, pues lean ahí en Crónicas y en Reyes. En los días que buscó al Señor, Él lo prosperó. ¿Quieres que Dios te bendiga? Busca a Dios, ese es el punto número 1. Búscalo de todo tu corazón. Al buscarlo y preguntarle, Señor, ¿qué planes tienes para mí? Te los va a decir. Te va a decir lo que quiere que hagas y lo que no quiere que hagas. Y si tú haces lo recto delante de Dios, te va a ir bien en el 2025. Porque eso es lo que Dios promete. Segunda cosa que debemos hacer. Lee la Biblia, fíjate nomás. Esto es de primaria, ¿no? Lee la Biblia. Sin embargo, pues muchos cristianos, pues, híjole, pues ni Biblia tienen incluso. Ayer alguien en los comentarios en la reunión de ayer puso algo así como, díganle al predicador, o sea, a Iram que estaba compartiendo ayer, díganle al predicador que use la Biblia, que sea ejemplo. Y luego alguien le contestó, es que en su iPad trae como 35 versiones de la Biblia. ¿Qué diferencia hay entre lo electrónico, la tecnología y el papel? ¿Qué importa? ¿La tecnología, un iPad o el papel? Cuando los inicios, las escrituras estaban en pergaminos. O sea, la gente se dan cuenta, o sea, sea pergamino. Lo importante es que leas la Biblia, sea en pergamino. No sé cuántos ustedes tengan pergaminos, ¿no? Que van desenrollando. O tengan su Biblia en papel. Hermanos, lo que importa es la palabra. Están como con el día del nacimiento de Jesús. Si yo leo, por ejemplo, Salmo 119:9, lo estoy leyendo en una Biblia que tengo aquí, de manera electrónica. Algunos lo tienen en papel. A ver, tú, Moisés, digo Aarón. Bueno, pues por ahí se va. Yo voy a leer el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué dice tu Biblia en papel? Pues lo mismo. ¿Sí o no? Entonces no se pierdan en cositas de esas, ¿no? Entonces, ¿el punto cuál es? Lee la Biblia. Fíjate la importancia de leer la Biblia. Porque en la Biblia Dios te habla. Y vamos ahí al Salmo 119, versículo 9. Voy a leer varios versículos
del Salmo 119, que es el más largo en la Biblia. Solamente algunos, para que vean cómo es que Dios te va a revelar sus planes, sus propósitos que Él tiene para ti. Acomódate a ellos y te va a ir bien, sí o sí. Salmo 119, versículo 9. Aquí les habla a los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hay un montón. ¿Qué tienen que hacer, jóvenes? Con guardar tu palabra. Así de simple. Así como Usías. Ningún joven aquí puede decir, no, es que estoy joven, inexperto. Ahí está una prueba, Usías. 16 años, cuando comenzó a gobernar toda una nación y un montón de rebeldes. Y lo hizo bien. Entonces, jóvenes, a ver, acá está, hay un montón de jóvenes, pues son los del, no hay excusa. ¿Qué van a hacer con la palabra de Dios? A guardarla, pero tienen que leerla. Guardar significa obedecer. Así es como jóvenes van a limpiar su camino. Van a entender cuáles son los planes de Dios para tu vida. Quiere que camines recto en esta tierra, que seas un joven, un hombre, una mujer de bien, que seas de bendición como la promesa que le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que tú seas bendición. Versículo 15 del mismo Salmo 119. En tus mandamientos, ¿qué? Meditaré. Meditar es guardar silencio y quedarte pensando, triturando, ¿sí? ¿Qué? Los mandamientos del Señor, su palabra. Y luego añade, consideraré tus caminos. Es decir, aquí están los caminos de Dios y aquí están los caminos del mal. En tus mandamientos meditaré y voy a considerar tus caminos. Y cuando esté a punto de tomar un camino que no es el recto, el que le agrada a Dios, voy a considerar tus caminos. Señor, me ofendió. Los caminos que no son de Dios, dice, toma venganza. Y los caminos de Dios dicen, no te vengues, déjame a mí el pago. Yo me vengaré, yo daré el pago al que te hizo un mal. Entonces ahí ya escoges. Ese es plan y propósito de Dios para nosotros en este próximo 25. Entre un montón. Versículo 18. Dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, algunos tienen que abrírselos ahorita, pues están durmiendo. Pero fíjate esta expresión, abre mis ojos. Obviamente que es algo, no es literal, de que me abra los ojos y venga Dios y te abra los ojos. No. Habla del entendimiento, ¿ok? Para ver el sentido espiritual. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si espiritualmente Dios me abre mis ojos, voy a ver muchas cosas, muchos planes y propósitos que Dios tiene para mí. Voy a ver que Dios quiere bendecirme, voy a ver que Él quiere que yo sea bendición y me va a trazar un camino y me va a decir, este es mi plan para ti, camina este camino, camina este no, este sí. Como cuando Eliseo salió al campo y venía con uno de sus siervos y vio al ejército enemigo en la planicie, y el siervo de Eliseo dijo, ¡ay! No, ya, hasta aquí llegamos. Y Eliseo voltea y le dice, no, ¿cómo? Más son los que están con nosotros. Dice, ¿cómo si estoy viendo al enemigo pero por miles? Y Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos. Y dice que Dios le abrió los ojos espirituales, obviamente, y vio a los ejércitos de Dios, miles y miles de ángeles que estaban alrededor. Y dijo, ahora sí, ¿qué traen?
Si nosotros miráramos, miren, cuando leemos la palabra de Dios, Dios puede abrir nuestros ojos y podemos ver la grandeza de Dios. Podemos ver incluso el futuro de nuestros enemigos. Y en lugar de regocijarnos que les va mal o les va a ir mal, oramos por ellos. Y eso va de acuerdo al propósito de Jesús cuando dijo: orad por vuestros enemigos, por los que os calumnian. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Mándale una ofrenda para su cena de fin de año. ¿Así? Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Aquí está hablando de momentos de intranquilidad, de incertidumbre, de lucha, de prueba, de ansiedad, porque no conozco el futuro, está enfermo mi esposo, la esposa, qué sé yo, perdiste el trabajo y estás allí en ansiedad. Se deshace mi alma de ansiedad. Pero luego dice: susténtame según tu palabra. Entonces, cuando tú estás en esa situación, tú vas a su palabra. Por eso el segundo punto es leer la Biblia. Tú vas a su palabra y Él te va a sustentar según su palabra. Es decir, en cada caso que vivimos, como somos distintos todos, vivimos distintas pruebas, ¿sí o no? A unos de una manera, otros de otra manera. Dios prueba a unos de una manera, otros de otra. Trata con unos de una manera, otros de otra manera. Bueno, la manera en que Dios trata conmigo, voy a ir a su palabra y Él me va a sustentar según su palabra para mí. Entonces yo le pregunto: Señor, está esta situación, ¿qué hago? A veces me va a decir: tranquilo, confía. No tengas temor, no tengas miedo. Yo estoy contigo, siempre te ayudaré. ¿Qué sé yo? Pero es en su palabra. A ver, hasta donde estoy ahorita, ¿dónde quedan tus propósitos bien terrenales que tenías para el 31? Pues, no, algunos ya le dicen: no. Pues claro. Por eso Santiago dice: ay, qué soberbios son. ¿Cómo se ponen a decir: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? Y cuando no saben qué será mañana. ¿Y qué será mañana? Pregúntale al Señor. Él sí sabe. Y te va a sustentar. ¿Cuántos le dan un aplauso? Amén. Gloria a Dios. Hermano, ahí anda persiguiendo una botella. Es que se le cayó y se le rodó y venía. Dije: bueno, ¿y ahora? Bueno. Fíjense el versículo 38, está muy interesante. Dice: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Ahora, fíjate, confirma, reitera tu palabra a tu siervo. Palabra que te dio en el pasado y que te trató de prevenirte para el futuro que él ya conocía, pero tú no. Y que cuando ya estás viviendo ese futuro, ya lo estás viviendo en tu presente hoy, pero Dios te dio una palabra y te dijo qué y cómo te iba a sustentar y a sostener y a proveer y todo lo demás. Dice: confirma tu palabra a tu siervo. Hermanos, yo les puedo contar un montón de experiencias, testimonios de mensajes, palabra que Dios me da a leer, o alguien a veces me manda: pastor, estaba orando, qué sé yo, leyendo la Biblia y leí este texto y el Señor me dijo: mándaselo al pastor. Y me lo mandaron y justo lo que yo estaba buscando. Y Dios usó a alguien que estaba leyendo la Biblia y me dio una palabra que me hizo entrar otra vez en la paz. Bueno, y ahí quedó. Pero luego pasaron los días y se presenta la situación
confirma tu palabra a tu siervo. Y voy al texto, lo estudio y vuelve la paz. ¿Están entendiendo? Porque Él es el único que conoce el futuro y Él sabrá cómo dar y repartir su gracia para cada momento. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme, que te respeta. Eso es temer a Dios, que te respeta, que te toma en cuenta. Yo no te ignoro, Señor. Voy a hacer un negocio, pero quiero que seas mi socio. ¿Cuántos quieren a Dios de socio? Bueno, si tú pones a Dios de socio, te va a hacer que hagas las cosas rectas y no hagas tranza. Ahí ya se empieza a alinear tu vida. ¿Sí? Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Fíjense el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Bueno, esto está diciendo el salmista y alguien puede argumentar, ay, ¿cómo acuérdate? Pues Dios no se olvida, claro que no se olvida. Más bien, cuando dice acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en realidad el salmista está diciendo, Señor, no se me olvida las promesas que me diste para mi esposo, para mis hijos, para lo que yo hago, porque yo planeé y te incluí y dije, si es tu voluntad, Señor, todos estos planes que tengo para el próximo año, si es tu voluntad, si están en tu voluntad se cumplirán, si no, no me voy a amargar. Pero como le vamos a preguntar, Él nos va a ir diciendo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. O sea, esperar, nadie espera algo que ya pasó, sino algo que vendrá. Cuando llega eso que esperas, pues ya tienes la solidez. ¿Entiendes? Ya tienes la certeza de que Dios está contigo, de que Dios te va a dirigir, de que Él va a dirigir tus pasos, etcétera. Fíjate el versículo 50. Ella, o sea, en la palabra que me diste a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, ella, esa palabra, es mi consuelo en mi aflicción. Ayer en el chat de pastores de las casas de oración, que son ya casi llegando a los 200, un pastor puso una noticia muy dura. Unos familiares de él, una hermana, me parece, si no me equivoco, tuvieron un accidente automovilístico. Murió ella y uno de sus hijitos. Y otro está debatiéndose entre la vida y la muerte. Pues ellos, entiendo, eran cristianos. Difícil, ¿no? Pero pregunta, ¿imposible de superar? No, porque si somos objetivos, ellos ya están con el Señor. Y si somos objetivos, ellos están mejor que nosotros, porque nosotros todavía estamos luchando. Yo ahorita estoy luchando en hablar. ¿Saben por qué? Porque ayer me estaba comiendo un pozole y ¿qué creen que me pasó? Pues que muerdo la tostada porque pues se come con tostada, ¿no? Y que le muerdo y estaba muy gruesa la tostada y al querer morder, ¡pum! Tengo un dolor, pero no es comparable al dolor que ahorita están sintiendo algunos hermanos. Hoy los van a sepultar. Difícil, ¿no? Pero ahí estará la gracia de Dios, porque hay promesas cuando hay situaciones así, que todos, cristianos y no cristianos, pasamos. Pero esa palabra es mi consuelo en mi aflicción. Cuando se murió mi padre, pues ahí estaba la palabra y me consoló. Cuando se murió mi mamá, lo mismo. Ahí está. Y los planes de Dios siguen adelante. Y Él
va formando a Cristo en nosotros, ¿sí? Y conocemos, cada día que pasa de nuestra vida, conocemos más a Dios. Ese es de los propósitos primordiales de Dios para tu vida. Pero miren el versículo 103 del Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Qué dulces son. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Wow. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Sabrás qué responder, sabrás cómo responder, sabrás cómo no responder, sabrás cómo hablar, sabrás cómo no hablar, sabrás cuándo quedarte callado y sabrás cuándo hablar. Porque de tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia. Hay hombres, varones, que rondan los 60, 70 y hasta 80 años y son necios, son torpes, son imprudentes, nunca aprendieron. Y tú dices, pero ¿cómo este señor de 80 años, 75 años, habla como habla? Dice 10 palabras y 7 son groserías. Y se dirige a sus nietos y le dice tal por cual. Y es su hija, la mamá del niño, es su nieto. Dices, ¿cómo un viejito así, un abuelo, le habla así? No, pues qué hombre tan torpe, ¿no? Nunca encontró la inteligencia. Bueno, entre otros los propósitos de Dios para nosotros es hacernos inteligentes, espiritualmente hablando. Porque a cada uno se nos ha dado un grado de nivel de inteligencia natural, humana. Pero la inteligencia de Dios, hermano, supera cualquier cosa. Sabrás cómo conducirte con inteligencia. ¿Cuándo? Cuando tus mandamientos, tu palabra, me lo descubran. Y yo voy a seguir tus caminos. Y el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, lámpara. ¿Qué hace una lámpara? ¿Cuál es la función de una lámpara? Dar luz, alumbrar el camino en medio de la oscuridad. Entonces, en medio de la oscuridad de este mundo, la lámpara, la palabra de Dios que es como una lámpara, ahí está el símil, que es como una lámpara, es a mis pies. Es decir, la idea es esta, que llevas la lámpara aquí, en aquel tiempo no eran, ustedes entienden, no eran de fuego, ¿sí? De lumbre. Entonces las llevaban así y alumbraba 2-3 metros de circunferencia a tu alrededor, y llevaban la lámpara así para ir viendo dónde caminas. La palabra de Dios nos va a ir dando luz en donde vamos caminando. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo llegar a experimentar y a que los propósitos de Dios se cumplan? Pues a que su palabra nos alumbre y que veamos nosotros dónde vamos caminando. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en el versículo 160 termino esta parte diciendo, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, no voy a tomar un versículo de aquí, también de acá y acá, y voy a agarrar un contexto general de lo que enseña tu palabra. Eso me va a ubicar. Por ejemplo, esto ya lo hemos enseñado. Les pregunto, como ejemplo, ¿Dios contesta todas las oraciones? No. Contesta aquellas que están de acuerdo a su voluntad. Porque Jesús, por ejemplo, dice, y el Nuevo Testamento, Pablo incluso dicen frases como, Jesús decía, todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Entonces tú puedes decir, yo el 31 de diciembre voy a hacer este propósito, voy a orar y creyendo y lo recibo, pero luego pasa y ya estamos en el 2026 y nunca se cumplió. Entonces, todo lo que Dios contestará es que va de acuerdo a sus planes para ti, de acuerdo a sus propósitos para ti. ¿Lo están entendiendo?
Bien. Número 3 y última cosa que debemos hacer es estar atentos a la voz de Dios, porque Dios habla. Hay algunos que piensan, incluso enseñan en la actualidad, que Dios ya no habla, que Dios solamente habla por la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo, pero que no hay otra manera. Pero hay que estar atentos a la voz de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Adán y a Eva, no había Biblia, ¿cierto? Y Dios le habló y le dijo, ¿dónde estás tú? A Noé, Dios le habló, no había Biblia, no había nada escrita, y le dio instrucciones, construyete un arca así, así, de tales medidas. Dios le habló. ¿Qué hizo Dios? Le habló. A Abraham, Dios le habló y le dijo, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Abraham, heme aquí, Señor, y voltea. Yo te bendeciré. Tú haré de ti una nación grande. Le habló. Y era un pagano. Dios le habló a Moisés desde la zarza que ardía, ¿se acuerdan? Y le dijo, quita las sandalias de tus pies, Moisés, porque el lugar que pisas es santo. Tú vas a liberar a mi pueblo. Dios, ¿qué? Le habló. A Samuel le habló cuando era un niño. Y andaba ahí en el templo y le habló Dios. Y le dijo, dale este mensaje al sacerdote Elí, a un niño. ¿Dios qué? Le habló. Díganlo fuerte, Dios le habló. A David Dios le habló y le dio instrucciones cómo gobernar a Israel. A Elías Dios le habló en un viento suave. Elías, ¿qué haces en esta cueva? Salte. A Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, Dios les dio visiones por medio de las cuales les habló y les dio mensaje, les dio palabra. A María, la Virgen, Dios le habló a través de un ángel llamado Gabriel, y el ángel le anunció que iba a dar a luz un hijo, a Jesús, el Mesías. Dios le habló. A Pablo Dios le dijo, no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no calles, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios habló. Dios sigue hablando. Hebreos 1:1 dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, todo lo que ya mencioné, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús, el Verbo encarnado. Ya no era un mensaje que tenían que dar los hombres a los cuales de manera soberana de parte de Dios les hablaba de manera individual para darlo a conocer a los demás. Ahora el mismo Verbo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, lo que los cristianos en toda la historia hemos llamado la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, Jesús, el Hijo de Dios. Él habitó entre nosotros, tomó forma de humana, habitó entre nosotros y nos dio su mensaje. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entre tantas cosas que el Hijo de Dios dijo, Juan 10:27 dijo lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz. Digo, para aquellos que dicen que solo Dios habla por la Biblia, por supuesto que habla por la Biblia, pero solo por la Biblia. Bueno, sigamos leyendo. O sea, a Dios lo limita nada más. O sea, ¿quieres que Dios te hable? Nada más lee la Biblia. Por supuesto hay que leerla, pero hay muchas maneras en que Dios sigue hablando. Ahorita lo vamos a ver. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sus qué? Sus ovejas. Y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué sigues a Jesús? Les pregunto a ustedes, ¿por qué lo siguen?
porque es una oveja. ¿Y las ovejas qué? Oyen su voz. Pues sí, pero ¿alguna vez has tenido algún, digámoslo así, algún impulso, algo que brota de aquí adentro así? Nosotros decimos, Dios me habló, ¿sí? Pero los que no creen, bueno, ese es asunto de ellos, pero se burlan y dicen, mira, este Dios le habla. ¿A qué acaso Dios no pudiera hablar por un sueño? ¿Les ha hablado Dios en algún momento por algún sueño? Claro, ese sueño tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. No pueden salir con que no, Dios me habló en un sueño y me dijo que yo era el segundo Mesías. Pues no. Juan 16, versículo 12. Otras cosas que Jesús dijo. Lo leo en la versión en lenguaje sencillo. Dice, tengo mucho que decirles. Está hablando a sus discípulos. Tengo mucho que decirles. Pero ahora no pueden entenderlo. Era tanto lo que ellos estaban recibiendo. Era demasiado ver al Verbo encarnado y hablar con él cara a cara. O sea, era demasiado para ellos en su humanidad, como para cualquier ser humano. Imagínate tener al Hijo de Dios enfrente, como la samaritana que le dijo en ese diálogo que tuvo con Jesús, sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, entonces todo Él nos revelará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. No, yo me desmayo. Yo me desmayo, no sé qué haría, ¿no? Y les dice, tengo mucho que decirles, pero ahora no pueden entenderlo. O sea, no pueden entenderlo todo. Como ahora, ¿todos entienden todo? Yo no entiendo todo. Hay muchas cosas que no entiendo aún de la Biblia. Hay veces que cuando Dios me dice algo, a veces me cuesta trabajo entenderlo. Y más trabajo a veces llevarlo a cabo. Pero el Señor con mucha paciencia lo reitera la palabra dada a su siervo, a su sierva, a sus siervos. Tengo mucho que decirles, pero ahora no puedo entenderlo. Fíjate el versículo 13. En otra parte del mismo Evangelio de Juan les dijo, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo. Y aquí dice en el versículo 13, mas cuando venga el Espíritu Santo, o sea, yo me voy a ir, ustedes no entienden todo, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él, o sea, el Espíritu Santo, les dirá, hablará. ¿Habla Dios o no? Bueno, les dirá lo que es la verdad. Otra versión dice, les recordará lo que yo les he enseñado, que es la verdad. Y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Ahora, a ver. El Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, Él nos va a guiar para vivir en la verdad. ¿Sí o no? Pero ¿cómo si no me habla? ¿Cómo? Nos puede hablar a través de la palabra de Dios como ya lo establecimos, pero hay cosas internas que el Espíritu, ¿cuántas veces me ha dicho a mí? No vayas, o quédate, o ve, o cállate. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia. Y luego, quiero hablar, que te calles. Y luego, ¿de dónde salió eso? Y al rato ya después, o al día siguiente, o a la semana siguiente, me doy cuenta, ay Señor, gracias que me quedé callado. ¿Habla o no habla? Claro que habla. Mas cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él, o sea el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que va a pasar. En otra versión, la Reina Valera dice, y les enseñará lo que habrá de venir. El Espíritu Santo sigue hablando el día de hoy. El Espíritu Santo habita en
que todo cristiano. Y esa voz interna, ustedes entienden, ¿no? Claro, hay gente que ha abusado de este Dios me dijo, pero los que están en contra de que Dios habla, sigue hablando hoy, argumentan, no, es que dijo, Dios me dijo que Xóchitl Gálvez va a ser la presidenta de México, y pues no fue. Entonces, ¿habló Dios? Por supuesto que no. Entonces, esos son falsos profetas y se van sobre los que abusan del Dios me dijo, que sí hay quien lo haga, pero es falaz argumentar que por los excesos Dios ya no habla. Es falaz argumentar que por los excesos de algunos el Espíritu Santo no guía de manera personal a cada uno de sus hijos. No nos dejemos engañar. Dios sigue hablando por el Espíritu que está aquí adentro de nosotros y nos guía hacia la verdad. Y Pablo lo expresó de una manera tan exacta en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor nos habló a mi esposa y a mí, nos habló, aunque algunos lo duden, ese es problema de ellos. Y nos habló claro que habíamos de salir, que esperáramos que oraran por nosotros, porque quería que iniciáramos una nueva obra. Ese era el plan y el propósito de Dios para nosotros en aquellos años 80. Bueno, Jesús dijo, vayan y prediquen por todo el mundo, así dijo, ¿no? Y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, por todo el mundo. Ok, salte porque quiero que inicies una obra y que prediques el Evangelio. Bueno, yo por más que busqué en la colonia Morelos, nunca encontré que en la colonia Morelos, que es donde hemos andado como en 4 o 5 lugares, nunca encontré. Pero acá adentro, claro, de manera clara, es en la colonia Morelos. Y estamos en la colonia Morelos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 3 cosas: busca a Dios, lee su palabra y escucha su voz. Todo eso, hermanos, nos va a hacer que el próximo año, fíjate el contraste, aunque el mundo va a ir de mal en peor, nosotros vamos a ir de gloria en gloria. Pónganse de pie, hermanos, y quiero leer un versículo, el Salmo 138, versículo 8, ahí está en la pantalla. Miren qué versículo, ¿ya lo leyeron? ¿Ya lo leyeron? Les estoy preguntando. Ok, lo vamos a leer en voz alta, al unísono. ¿Ok? Todos juntos. 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, todos juntos vamos a decir: Padre, que se cumplan tus buenos propósitos en mi vida. Amén. Incluye a Dios. Amén. Gracias, Señor. Empiecen. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque en esa libertad que tú nos das, esa libertad que nos diste, podemos tener anhelos, deseos, propósitos. A veces serán certeros, a veces no. Pero para no equivocarnos, queremos incluirte, Señor, en todos nuestros planes para el próximo año. No queremos pecar de soberbios y planear sin darte a ti el lugar que mereces. Eres el único
que conoce el futuro, que sabe el porvenir, que tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Señor, queremos que nos muestres a cada uno de manera individual, personal, cuáles son tus planes para cada uno de nosotros, para caminar en esas sendas, para saber con certeza cuál es tu deseo, ya no tanto el mío, Señor, o el nuestro, porque nosotros siempre terminamos en solamente pedir lo material, las cosas que se terminan, lo efímero, lo vano, pero hay cosas que son eternas y en ellas, Señor, queremos enfocarnos para agradar tu corazón, como Usías, Señor, como Usías, que cuando te buscó tú lo prosperaste, cuando te buscó le revelabas tus propósitos. Tu palabra se le revelaba, abría sus ojos y miraba las maravillas de tu palabra, y él obraba en tu palabra, y Dios, tú lo bendecías, Señor, porque tú tienes pensamientos para nosotros, pensamientos de bien, propósitos buenos, para darnos lo que todo el mundo espera, pero que pocos saben obtenerlo. Te buscaremos, Señor. Tu palabra será lámpara a nuestros pies en medio de la oscuridad de este mundo, y estaremos atentos a la voz de tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca.
labios y dile al Señor. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no te olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras. Me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que toda riqueza. Tú serás mi deleite, Señor, en ti permaneceré, guardando tu palabra. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.